Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. A pesar de ser plenamente consciente de que la princesa Neil estaba almorzando con el rey y la princesa Lisa en el palacio frontal, Lady Pin se apresuró a llevarse el dedo índice a sus labios, indicándole a Prin que permaneciera en silencio. No soy buena haciendo postres occidentales, así que tengo que abrir un libro como este para ver la receta del pastel. Ayudaré a Lady Pin a terminar el pastel cuando regrese la princesa Neil. Brillantita dejó escapar un profundo suspiro desde el momento en que encontró a Prin frente a su habitación temprano esta mañana. Ahora estaba segura de que Prin sabía demasiado como para fingir ignorancia. Quizás Prin debería haber estado menos informada que Pilantita, quien fue la responsable de esta situación. Ese es mi dedo, Anil. Pilantita reprendió el accionar de quien tenía frente a ella en un tono semi-afectuoso. Su adorable rostro estaba sonrojado. ¿No es pastel? No. La princesa Anil respondió con un tono dulce, pero de manera proactiva y provocativa. Deslizó los dedos Lady Pink a lo largo de sus propios labios. Esto es inevitable. Los ojos oscuros y brillantes de Pilantita cayeron, porque los dedos de Kumpin son más apetitosos que el pastel, dijo la princesa Nil sonriendo. Me mentiste diciendo que si te daba de comer te comerías el pastel que hice, pero en realidad solo estás tratando de provocarme. La voz de Pilantita era tan cautivadora. La princesa Anil no pudo resistirse a besar suavemente a la pequeña Lady Pink que ella sostenía. Por favor, Anil, estamos en el jardín, no en el dormitorio, dijo Lady Pink, reflejando el comportamiento audaz de la princesa Anil, y lanzó una mirada sospechosa alrededor de la casa. Nadie nos verá. Contraté a Prim para que mirara al frente del palacio por un tiempo. La princesa Nil sonrió de buen humor. ¿Cómo que la contrataste? Las hermosas cejas de Pilantita se arquearon con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Prim puede vigilar, dijo riendo, dando una modesta asignación para que pueda ahorrar algo de dinero. Al oír esto, Pilantita respiró hondo. De repente los acontecimientos de esa mañana invadieron su mente como una serie de olas. No pudo evitar preguntarse, ¿cuántos billetes recibió el día de hoy, Prim? Pilantita se distanció de la princesa Nil tan pronto como escuchó a Prim toser, y luego esbozó una sonrisa falsa, a diferencia de la princesa Nil, que poco a poco soltó la mano de Lady Pink y fingió no saber nada. ¿Qué tienes atorado en la garganta, Prim? No tengo nada atorado en la garganta, mi princesa, respondió Prim con una mezcla de profundo afecto. ¿Qué pasa, Prim? Solo quiero darte un mensaje. Las hermosas cejas de Pilantita se fruncieron. Te están esperando para encontrarse con Lady Pin en la habitación de invitados, en el Palacio Búa, dijo Prim preocupada, mirando la expresión solemne de la princesa Nil. Otra vez, dijo Pilantita, y adquirió una expresión hostil. Lady Pilantita tiene un gesto muy inquieto. De hecho, hoy, a excepción de la princesa Neil, no quiere hablar con nadie. Ni hablar. Tendré que ver su cara. Siempre es frustrante e irritante. Al escuchar las palabras concisas de la princesa Neil, Prince solo pudo levantarse y correr hacia el palacio. Mientras tanto, Pilantita solo podía echar un vistazo al hermoso rostro de la princesa Neil, que parecía una escultura silenciosa. La princesa Neil levantó tranquilamente su taza de té y tomó un sorbo, mientras Prin entraba al pabellón del té, con una figura alta y delgada, vestida con un traje blanco. La princesa Neil, con actitud respetuosa, se giró para saludar y dar a la niña una dulce sonrisa. Por favor, siéntate, Kunkua. La princesa Nil sonrió en la comisura de sus labios y lo invitó a sentarse en la silla frente a ella.
Gracias, Su Alteza. Kunkua se sentó frente a la princesa Nil con una expresión extraña. Se sentía particularmente incómodo bajo el peso de su mirada oscura y penetrante, llena de autoridad, que tenía la capacidad de infundirle miedo fácilmente. La princesa Nil poseía una belleza que irradiaba bondad, muy parecida al calor del sol hacia los demás. Sin embargo, sus ojos, su imagen era borrosa e indistinta, parecía una sombra. ¿Por qué viniste a visitar el Palacio Bua? ¿O solo quería pasar y tener una breve charla con Lady P? Kunkua tiene una expresión incómoda. Las orejas del joven ahora estaban claramente rojas. Tragó saliva. En realidad, el príncipe y yo tenemos previsto recorrer Chiang Mai hoy, pero el ministerio lo llamó porque le informaron que hay una tarea urgente y muy importante. Es una pena que estés trabajando en el mismo lugar que él. La dama ofreció una leve sonrisa y miró hacia abajo, dejando a Pring observando ansiosamente la situación. Ahora que mi hermano parece muy ocupado, incapaz de descansar, pero un gobernador cercano como Kun Kua tiene tiempo para pasear. Los ojos penetrantes de la princesa Nil en Kun Kua se entrometen. El joven inclinó la cabeza antes de decir de mala gana: Si me equivoco, señora, Su Alteza, por favor, perdóneme. Pilantita lanzó una mirada comprensiva al joven frente a ella. Estaba más acostumbrada a la imagen, quien normalmente irradiaba orgullo y confiaba en sí mismo, en su bondad, en lugar de verlo sentado con los hombros encorvados e inclinándose ante la princesa Nil, como estaba ahora. Terminamos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.